Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar presentes en esta mañana. Nosotros somos Espacio Maternando, yo soy Martín Furman, estoy con la doctora Antonella Rago y la licenciada Julieta García Mega. Vamos a presentar en estas cuartas jornadas regionales de psicopatología y neurociencia unas disertaciones y charlas acerca de neurodesarrollo, psicopatología y apego. Los voy a dejar primero va a hablar la doctora Antonella Rago, luego voy a hablar yo y para finalizar con apego, la licenciada Julieta García Mega. Los dejo con la doctora Antonella Rago. Buenos días. Buenos días, como me presentó el doctor Furman, me llamo Antonella Rago, voy a hablar acerca de neurofisiología del parto y su asociación con patologías psiquiátricas. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, voy a comenzar hablando de la principal hormona implicada en el parto, y que es la oxitocina, se produce en el hipotálamo, junto con la vasopresina en su núcleo supraóptico. Luego se secreta en la hipófisis, en el lóbulo posterior. Es importante recalcar que la oxitocina funciona por dos vías paralelas, como hormona a través del sistema circulatorio a través de la hipófisis posterior, con su liberación pulsátil, y como neurotransmisora a través del sistema nervioso central, por nervio de fibras largas desde el hipotálamo. El parto. Es importante saber que el parto es una experiencia tan profunda como la muerte y tiene un impacto corporal y existencial muy profundo para la mujer. Desde el punto de la fisiología, el parto como un evento neurohormonal. ¿Por qué? Porque está dirigido por neurohormonas, que produce un estado alterado de la conciencia y que es críticamente sensible al ambiente externo. Y ahí que la mujer siempre necesita traer a sus hijos al mundo en un ambiente seguro, que conozca a la gente que está ahí, que se sienta que el ambiente la ayude a estar tranquila, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una liberación masiva de hormonas. Durante el trabajo de parto comienza una cascada hormonal, ¿sí? Donde van tomando protagonismo, con el transcurso de él, distintas neurohormonas. La oxitocina, que otorga una vivencia amorosa y orgásmica, una vivencia mística con su liberación pulsátil, donde la mujer se siente confiada, siente que lo puede hacer, que su cuerpo es capaz de parir, que estamos hechas para eso. ¿Sí? Luego aparece el pico de las endorfinas, que genera alteración de la memoria, vivencia placentera y orgásmica también, muchas veces genera sueño y analgesia. Muchas mujeres entre las contracciones se llegan hasta dormir, aunque parezca extraño. El pico de las catecolaminas, que otorga el reflejo de elección fetal, que es el último momento, ¿sí? Y sensación de muerte inminente, es que las mujeres muchas veces manifiestan que no pueden más, que se van a morir, ¿sí? Si esta cascada hormonal se supiera en detalle y se pudiera observar y escuchar a la mujer en todo este proceso, se evitarían muchas intervenciones hasta los tactos vaginales, ¿sí? Las hormonas generan un estado alterado de la conciencia, es por eso que la mujer luego de parir necesita integrar su historia. Una herramienta psicoterapeuta es lo que se llama el relato del parto, habilitar a la mujer, conducirla para que pueda relatar su parto, dar detalles las veces que sea necesario. Muchas veces de esa forma encuentran momentos muy agradables que le otorgan empoderamiento y muchas veces situaciones que hubieran querido que sean distintas o que quisieran modificar para un próximo parto. ¿Cuándo se secreta oxitocina? En el trabajo de parto, en la lactancia, en la interacción social, en la estimulación genital durante el acto sexual, en contacto no genital, estimulación táctil como los masajes y en liberación en agua caliente.
algunas funciones de la oxitocina, activa el sistema parasimpático, es inhibida por el sistema simpático, y ahí que en momentos, en lugares y en momentos que la mujer siente estrés, las contracciones se vuelven prolongadas y más dolorosas. La oxitocina facilita transformación maternal, adaptándose al posparto, promueve la interacción social, facilita el vínculo, disminuye la ansiedad, cambia la memoria muchas veces para que sea más positiva y disminuye el dolor. El parto nos lleva al nacimiento, ¿sí? El nacimiento tenemos que comprender que es demasiado importante para dejarlo enteramente a la madre. Un parto sin problemas requiere una buena interacción entre el cerebro de la madre y del niño, y ambos cerebros juegan un papel en acelerar el parto, secretando oxitocina y así contrayendo el útero. Tener en cuenta que la mujer tiene un ritmo circadiano, hormonal, ¿sí? Por lo tanto, la liberación, o mejor dicho, el aumento de oxitocinas por la noche, de ahí que muchos trabajos de parto comienzan a la noche, muchos nacimientos terminan siendo a la madrugada, y estos partos implican menor asistencia, ¿sí? El trabajo de parto empieza cuando el nivel de azúcar en la sangre del bebé comienza a disminuir, una señal de que la madre ya no puede proporcionarle al niño en crecimiento una alimentación suficiente. Se activa el eje del estrés en su hipotálamo, su glándula suprarrenal es estimulada por ACTH para producir cortisol, esto reduce el efecto de la progesterona en la placenta y aumenta la producción de estrógeno. El útero se vuelve más sensible a la oxitocina, activando los dolores de parto y comenzando el proceso de nacimiento. Aparece lo que es el reflejo de Ferguson en el cervix, que se trata de que la distensión del cervix estimula la secreción de oxitocina por el sistema hipotálamo-neurohipófisis, lo que aumenta la contractilidad uterina, y estas contracciones dilatan el cuello, lo que aumenta la secreción de oxitocina y a su vez aumentan las contracciones. Pero ¿qué pasa? Todo esto, como venimos hablando, se necesita una interacción muy delicada entre ambos cerebros, y algunos autores hablan de que un niño con trastorno cerebral del desarrollo no podría cumplir esta función esencial durante el parto. Viendo el nacimiento de esta forma, podemos empezar a hablar de que el destino de un niño en la vida se escribe desde antes del nacimiento. Y surgen dos preguntas. ¿Existe asociación entre el inicio de los trastornos psiquiátricos y el tipo de parto? O, la otra cara de la moneda, ¿los trastornos psiquiátricos podrían generar partos difíciles? Vamos a hablar un poquito de esta. ¿Qué pasa con el inicio de los trastornos psiquiátricos y el tipo de parto? ¿Qué pasa con la cesárea, la oxitocina y el parto por cesárea? Hay menos pulsaciones de oxitocina durante la lactancia que en aquellas mujeres que parieron vaginalmente. No se sabe si es por la liberación disminuida durante el parto, el retraso del contacto piel con piel entre el bebé y la mamá, o al dolor por el propio acto quirúrgico. Es importante también revisar luego si se dan variaciones a largo plazo en la naturaleza de las relaciones entre la madre y el hijo. Algunos estudios que empiezan a hablar de esta diferencia, por ejemplo, esta revisión publicada en 2019, donde compara la cesárea con el parto natural y manifiesta que el parto por cesárea puede tener efectos adversos en la percepción sensorial de los niños, la capacidad de integración sensorial, el desarrollo neuropsiquiátrico y la relación madre-bebé. Por supuesto que resalta que la cesárea, debido a indicaciones médicas, es una operación necesaria. Demuestra diferencias. Refiere que en el parto vaginal las contracciones estimulan las neuronas noradrenérgicas en el lucus cerúleus, aumentan la excitación cerebral, de ahí que el estado de alerta de los recién nacidos humanos dentro de las primeras horas, hay mayor capacidad de respuesta a estímulos, y debido a la extrusión del canal de parto, donde los bebés experimentan cohesión, descenso, flexión, rotación interna y extensión, lleva a que el bebé ya comience un aprendizaje táctil, propioceptivo y vestibular. Mientras que en la cesárea eso no estaría ocurriendo, y a su vez refieren que el primer contacto del bebé con el exterior es a través del personal médico, y que este contacto físico podría generarle dolor al recién nacido. Otro estudio que habla del
compara, digamos, si el modo de parto puede llegar a alterar la muerte celular perinatal en el cerebro del ratón. Publicado en octubre del 2018, se estudia sobre, como manifesté recién, ratones durante la primera semana postnatal. Evidencian que en los partos vaginales hubo una disminución abrupta y transitoria de la muerte celular en muchas regiones del cerebro, lo que sugiere que es neuroprotector, mientras que en la cesárea a veces no se modificó o aumentó a las 3 horas después del nacimiento. Entonces, esto podría ser a partir de que los picos de oxitocina materna generan cambios transitorios de excitación e inhibición en la señalización de GABA, que puede proteger las neuronas, y también por los picos de vasopresina que protegen al cerebro de la exotoxicidad al nacer. Luego, estas ratas adultas ya, que nacieron por cesárea, se evidencia que han alterado la función dopaminérgica y los niveles de receptor para los aminoácidos excitadores en el cerebro, así como los cambios de comportamiento en respuesta al estrés. Eso hablando de la diferencia entre los tipos de parto y los posibles inicios de los trastornos psiquiátricos. Pero como mencioné antes, la otra cara de la moneda sería si los trastornos psiquiátricos podrían generar los partos difíciles. Los defectos cerebrales que causan condiciones como problemas de aprendizaje y espasticidad a menudo surgen mucho antes del nacimiento. Voy a ejemplificar con algunos trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, el trastorno del espectro autista y trastornos alimentarios. ¿Qué pasa con la esquizofrenia? Un trastorno cerebral temprano del desarrollo causado en gran medida por factores genéticos. Muchas veces se ve que hay un parto difícil o hubo un parto difícil en estos pacientes y se puede ver como una falla de interacción en los cerebros de la madre y el niño, siendo este el primer síntoma. Un estudio habla de los factores de riesgo prenatal y perinatal para esquizofrenia, psicosis afectiva y psicosis reactiva de inicio temprano. Es un estudio de casos y controles de niños nacidos durante 1973 y 1979, que fueron ingresados a un hospital entre 15 y 21 años. Los resultados: la esquizofrenia se asoció positivamente a sangrado materno durante el embarazo y se relacionó a nacimientos al final del invierno. ¿Por qué? Porque las madres estuvieron más expuestas a infección. La psicosis afectiva se asoció a atonía uterina y a nacimiento tardío en invierno, y la psicosis reactiva se relacionó con multiparidad. Otro estudio que habla de complicaciones perinatales y esquizofrenia, relacionándolo con afecciones del sistema inmune, demuestra una interacción gen-ambiente o genes particulares que producen una predisposición a un efecto aumentado de exposición ambiental. Otro de los trastornos que es, como mencioné antes, el trastorno del espectro autista. Estudio, por ejemplo, que habla de la asociación de factores de riesgo perinatal con trastorno del espectro autista, publicado en 2017. Se estudian niños nacidos en hospital del sur de California entre 1991 y 2009, y lo relaciona con condiciones anteparto y intraparto. Anteparto, la preeclampsia, el desprendimiento placentario, e intraparto, que el bebé estaba en posición de nalga o transversal, distocia fetal, prolapso de cordón, asfixia, APGAR menor a 7 a los 5 minutos y requerimiento de resucitación. Los resultados demuestran que hay una incidencia de niños con TEA asociado a malformación fetal, asfixia al nacer, distocia fetal, preeclampsia, mayor en aquellos expuestos de 2 a 7 días, y la coexistencia de condiciones anteparto e intraparto. Demuestra que se asocia a TEA, o se encontró trastorno del espectro autista en niños prematuros sin complicaciones obstétricas, niños prematuros con complicaciones obstétricas, y también niños nacidos a término de embarazos con complicaciones obstétricas. Otro estudio habla de factores de riesgo prenatal y perinatal para el autismo. Es una revisión que evidencia que la edad de los padres y las condiciones obstétricas se asocian con un mayor riesgo de trastornos del espectro autista. Otro estudio que habla de factores perinatales y el desarrollo del autismo, publicado en 2004,
que estudia a sujetos nacidos en Australia entre 1980 y 1995, diagnosticados con trastorno del espectro autista en 1999, demuestra que hay una asociación con padres significativamente mayores, madres primíparas, mujeres con amenazas de aborto, anestesia epidural e inducción al parto, sufrimiento fetal, cesárea electiva de emergencia, Apgar, de menos de 6 en un minuto, y refiere que los casos con diagnóstico de autismo tuvieron más complicaciones que aquellos con un trastorno generalizado del desarrollo no específico. Entonces, este estudio refiere también que el desarrollo de trastornos del espectro del autismo depende del genotipo y la presencia de complicaciones puede explicarse por una experiencia prenatal comprometida para ese genotipo. Otro de los trastornos ejemplificados es el trastorno de la anorexia y bulimia nerviosa. Generalmente se lo asocia con bajo peso al nacer. Entonces, una hipótesis sería que su hipotálamo ya era de inicio incapaz de lidiar con los niveles de glucosa, dado que una disminución señala el inicio del trabajo de parto, y este termina siendo el primer síntoma. Estudios, como por ejemplo factores que asocian factores perinatales y el desarrollo de desarrollar y el riesgo de desarrollar anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, publicado en 2006, realiza un análisis de los registros obstétricos de una muestra de sujetos con anorexia y bulimia, con 114 sujetos, ¿sí? Y establece que hay una relación con la anorexia nerviosa, con la anemia materna, diabetes mellitus, preeclampsia, infarto placentario, problemas cardíacos neonatales y por reactividad. Y el riesgo de desarrollar anorexia nerviosa aumentó con el número total de complicaciones obstétricas. Refiere la relación con la bulimia, que tiene asociación el infarto placentario, hiporreactividad neonatal y dificultades alimentarias tempranas, y sobre todo el bajo peso al nacer para la edad gestacional. Con respecto al número de complicaciones, a mayor número de complicaciones obstétricas, menor edad de inicio de los trastornos de la anorexia nerviosa, mayor de 5 complicaciones, la edad media de inicio alrededor de 16 años, entre 1 y 5 complicaciones alrededor de los 17 y 5 complicaciones alrededor de los 18. Y a su vez, a mayor número de complicaciones obstétricas, mayor presencia de indicadores de gravedad. Por ejemplo, índice de masa corporal más bajo de por vida, conducta de purga, consumo de sustancia e intento de suicidio. Otro estudio que habla de la interacción entre los factores perinatales y el abuso infantil en el riesgo de desarrollar anorexia nerviosa, publicado en 2009, demuestra que la inmadurez neonatal puede conferir una mayor vulnerabilidad a la anorexia nerviosa después de la exposición a un evento estresante grave, como por ejemplo el abuso infantil. Entonces, para finalizar con todos estos estudios, es que quisiera que se lleven esto, que las complicaciones del embarazo pueden ayudar a identificar a los niños que podrían beneficiarse de la detección temprana y la intervención para afecciones comunes del desarrollo neurológico. De ahí que es importantísimo que las cesáreas sean indicadas por condiciones médicas que la necesiten, no que termine siendo electiva, para poder así luego hacer un seguimiento de los niños que la necesitaron. Muchas gracias. Ahora continuamos con el doctor Martín Furby. Bueno, buenos días. Acá me pasan los auriculares. No estoy teniendo feedback de si se está escuchando bien. Bueno, ya no hay eco. Me pongo los auriculares y ya empiezo. Muy bien. Bueno. Yo voy a hablar esta mañana de teratología conductual. Vamos a presentación. Desde Espacio Maternando, que nos dedicamos al tratamiento y contención de mujeres y familias planificando sus hijos, sus embarazos o embarazadas, o en todo el posparto y el acompañamiento de los niños en la crianza.
nos dedicamos les agradecemos la invitación para empezar a divulgar todos los problemas que pueden haber y cómo mejorar nuestra práctica como psiquiatras y psicólogos y trabajadores de la salud en estas poblaciones. Voy a hablar de teratología conductual, pero para empezar quería hablarles de la teoría de las ventanas rotas. No sé si alguno la recuerda o las conoce, la teoría de las ventanas rotas. En criminología sostiene que mantener los entornos urbanos en buenas condiciones puede provocar una disminución del vandalismo y la reducción de las tasas de criminalidad. George Kelly escribió un artículo llamado la teoría de las ventanas rotas en 1982 y decía: consideren un edificio con una ventana rota. Si la ventana no se repara, los vándalos tenderán a romper unas cuantas más. Finalmente, quizás hasta irrumpan en el edificio y si está abandonado es posible que lo ocupen y que hasta lo prendan fuego. La estrategia para prevenir el vandalismo, según Kelly, es arreglar los problemas cuando aún son pequeños y será menos probable que los vándalos hagan más daños. En 1985, Kelly fue contratado como consultor para el Departamento de Tránsito de la ciudad de Nueva York. El alcalde republicano Rudy Giuliani adoptó también esta medida de manera más firme en la ciudad de Nueva York desde su elección en 1993 y en otras ciudades de Estados Unidos se aplicó las mismas políticas de tolerancia cero, que consistían en que la policía fuera más estricta con los grafitis y la limpieza inmediata del grafiti, la limpieza del metro, el control de los pasajes en el tren y el metro, la prohibición y la ejecución inmediata no ejecución matarlo, pero sí encarcelar a cualquier persona que bebiera en la vía pública o orinara en la vía pública, y la prohibición de los trapitos. Las tasas de crímenes menores y mayores se redujeron significativamente y continuaron disminuyendo durante los siguientes 10 años. Sin embargo, las tasas de crímenes también bajaron en muchas otras ciudades de Estados Unidos durante los años 90, tanto en las que adoptaron políticas de tolerancia cero como en las que no. Esto fue un estudio hecho en Harvard en 2001 por Bernard Harcourt. ¿Qué pasaba? Había un problema que no estaban viendo y que había un problema o una solución que se había realizado. El problema de la criminalidad en Estados Unidos estaba en la misma material del cual estaban hechos las balas de plomo con las que se cometían los crímenes. Plata o plomo. El plomo es altamente tóxico para múltiples órganos del cuerpo, particularmente el cerebro, pero la hipótesis de la criminalidad por plomo es el vínculo propuesto entre los niveles elevados de plomo en sangre de los niños y el aumento de las tasas de delincuencia y reincidencia más adelante en la vida. Este plomo no es el de las balas, sino el que se encontraba en las pinturas y en los combustibles y en el ambiente de las ciudades donde vivían estos niños cuando sus madres estaban embarazadas de ellos o muy temprano en su vida. La eliminación de los aditivos de plomo de los combustibles en Estados Unidos en la década del 70 explica la caída de las tasas de criminalidad en los Estados Unidos a partir de la década de los 90. Los niños expuestos al plomo a edades tempranas son más vulnerables a padecer disminución del coeficiente intelectual, trastornos del aprendizaje y bajo rendimiento escolar, deserción escolar, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, con trastornos del control de los impulsos, que se cuentan con mayor riesgo de agresividad, mayor riesgo de consumo de sustancias y embarazos adolescentes. Todo esto con un impacto negativo en los procesos de toma de decisiones. No existe un nivel seguro de plomo en sangre. La exposición al plomo puede alterar las estructuras y funciones cerebrales. ¿Y por qué? ¿Por qué mecanismos? Interfiere con el mecanismo del calcio, que lleva a la alteración de la neurotransmisión y el tono vascular. A nivel renal interfiere con la conversión de la vitamina D a su forma activa y también produce una tubulopatía que en los estadios más avanzados llega a la atrofia tubular y fibrosis. Esto en caso de intoxicación por plomo o saturnismo. El plomo se acumula en el espacio endoneural de los nervios periféricos causando edema, aumento de la presión en dicho espacio y finalmente daño axonal. El mecanismo de neurotoxicidad en una célula en desarrollo es por la similaridad que el plomo tiene con el calcio y la afectación de todos los sistemas de neurotransmisores.
¿Y por qué ocurre esto en niños en desarrollo, en niños no nacidos en la etapa perinatal? Porque hay un crecimiento neuronal explosivo en esta etapa, donde las células en rápido crecimiento son extremadamente susceptibles a todo, al fondo genético, a la disponibilidad de nutrientes, a neurotransmisores, a presencia o ausencia, a factores de crecimiento, presencia de hormonas, contaminantes o infecciones u otro tipo de inflamaciones. Esto da lugar, en estas células en rápido crecimiento y susceptibles, a lo que conocemos como anomalías teratológicas clásicas, esos trastornos del desarrollo que son muy severos, que ocurren temprano en el embarazo y que por suerte son bastante infrecuentes. Los ejemplos son espina bífida por antiepilépticos, anencefalia por pesticidas o focomelias por la talidomida, que todos conocemos en mi caso, por haber visto a algunas personas, pero más por la facultad y por historia de la medicina. Aquellos estragos que realizó la talidomida a fines de los años 50 y principios de los años 60, y que por esa razón los médicos empezaron a tener más cuidado con qué medicaciones se le daba a las mujeres embarazadas. Estos defectos son solo la punta del iceberg de los trastornos cerebrales del desarrollo que pueden ser causados por sustancias químicas durante el embarazo, incluso después del primer trimestre. ¿Por qué? Porque existen trastornos teratológicos conductuales, que son anomalías funcionales y microscópicas, mucho más comunes que las anomalías teratológicas clásicas, ocurren más tarde en el embarazo y se manifiestan mucho más tarde en la vida, y por ese motivo es difícil de relacionarlos con el evento que le dio lugar en el embarazo. Imaginen una persona que empieza con las manifestaciones en la adolescencia o en la adultez temprana, como por ejemplo el caso sería la esquizofrenia, es difícil de relacionarlo con una infección que haya tenido en el embarazo la madre. Manifestaciones se dan cuando los requisitos funcionales en los sistemas cerebrales aumentan. Todo aquello que afecta al cerebro adulto también puede influir en el desarrollo del cerebro fetal. Se desconoce una sola excepción a esta regla. Un ejemplo muy común en nuestros días es el alcohol. El consumo de alcohol perinatal o prenatal es la causa más común de aborto espontáneo, malformaciones estructurales, es causa de retraso de crecimiento y daños del sistema nervioso y afectación del desarrollo neurológico normal. El síndrome alcohólico fetal, descrito por Lemoine en 1968 en Francia, se caracteriza por el patrón específico de rasgos faciales anormales, retraso de crecimiento, anormalidades del sistema nervioso central con discapacidades cognitivas y alteraciones del comportamiento. Jones, en 1973, hace una descripción de este síndrome en idioma inglés, y recién en 1985 los manuales de prácticas de Estados Unidos prohíben o recomiendan el consumo de alcohol en las embarazadas, recién en 1985. Ahora, 0,5 a 3 niños por cada 1000 nacimientos vivos tiene el síndrome alcohólico fetal. Se estima que 3 veces más niños tienen distintos grados de alteración del neurodesarrollo debido al alcohol prenatal sin las características físicas del síndrome alcohólico fetal. Entonces, los resultados adversos asociados con la exposición prenatal al alcohol se conocen colectivamente como trastornos del espectro alcohólico fetal. Este se compone por retraso mental en algún grado, trastornos del aprendizaje o simplemente trastornos del comportamiento. Los efectos del alcohol sobre el feto o los mecanismos fisiopatológicos son que incrementa la actividad de la peroxidasa celular, que disminuye la síntesis de ADN y la consecuente alteración de la síntesis proteica y de las células en rápido crecimiento. Interferencia del transporte a través de la placenta de aminoácidos, alteración del metabolismo hidrocarbonado materno que provoca hipoglucemia e hipoxia fetal crónica, disminución de los niveles de somatomedina C, reducción de neurotransmisores en el cerebro fetal, enlentecimiento de la mielinización neuronal fetal y depresión de la función miocárdica fetal. El mecanismo de neurotoxicidad es que en el desarrollo temprano las células cerebrales se crean alrededor de las cavidades cerebrales y luego estas células de la cresta neural migran a la corteza cerebral, donde maduran y forman el tejido cerebral. El alcohol afecta la
migración de las células de la cresta neural e induce su apoptosis. Y por otro lado, también activa el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal en el feto. La alteración de la migración de las células cerebrales puede conducir a heterotopías, que son grupos de células que migran desde los ventrículos a la corteza cerebral y terminan en alguna parte incorrecta del cerebro o hasta incluso afuera del cerebro. Son ubicaciones donde no pueden funcionar correctamente. Estas sustancias que las mujeres embarazadas toman regularmente, como las benzodiazepinas, también pueden inducir esta afección, como el alcohol. Varios estudios estadísticos demostraron que las mujeres consumen alcohol entre un 10 y un 20%, según el año y según el lugar donde se estén estudiando. Pero hasta hoy en día, una cuarta parte de las mujeres embarazadas toman ocasionalmente un vaso de alcohol. Otro ejemplo que podemos mencionar es el cigarrillo, que es la causa más importante de muerte neonatal. Duplica el riesgo de muerte súbita infantil, aumenta el riesgo de nacimiento prematuro, aumenta el riesgo de bajo peso al nacer, existen alteraciones del desarrollo cerebral, existe riesgo de obesidad, trastornos reproductivos en la adultez de ese niño por nacer. Hay 9 veces más riesgo de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, esto es un dato no menor. Agresividad, impulsividad, trastornos del comportamiento, trastornos del aprendizaje, defectos del habla, trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar según varios estudios y patrones del sueño alterados. Los mecanismos fisiopatológicos del cigarrillo es por los cambios vasculares con reducción del flujo útero-placentario por estimulación adrenérgica de la nicotina en la placenta. Se ha involucrado la carboxihemoglobina en el establecimiento de la hipoxia fetal. La nicotina reduce la capacidad de síntesis de prostaglandinas y aumento de los tromboxanos, inhibiendo la vasodilatación, incremento de la adhesividad y agregabilidad plaquetaria, comprometiendo la hemostasis materno-fetal. El flujo sanguíneo útero-placentario disminuido y las alteraciones de la placenta pueden comprometer el transporte de nutrientes materno-fetales y por eso el bajo peso al nacer. Medicamentos. Voy a mencionar 2 medicamentos, uno de uso infrecuente, pero que es parte de la historia de las teratologías, y otro muy, muy común. En 1983, Mirmiran, en Holanda, inhibió el sueño REM con clonidina en ratas de 2 semanas. Las ratas de 2 semanas de nacimiento tienen un neurodesarrollo comparable con el cerebro fetal humano en la segunda mitad del embarazo. Por eso todo lo que se quiera replicar para utilizar ratas y replicar el segundo trimestre del embarazo, la segunda mitad del embarazo, se hacen con ratas ya nacidas afuera del útero de la madre. Las ratas tratadas con clonidina cuando fueron adultas, tenían menos sueño REM, o casi anulado, más reacciones de miedo, deseo sexual disminuido e hiperactividad. En 1986, también en Holanda, Wisques examinó a niños de 8 años cuyas madres se les había recetado clonidina durante el embarazo. Los niños demostraron tener una diferencia muy significativa de trastornos severos del sueño, algunos casos eran sonámbulos. Había hiperactividad y también trastornos de ansiedad. El cortisol no es un medicamento, pero sí es una sustancia que puede llevar a complejas alteraciones en el feto. La activación puede ser normal en el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal del feto. En el caso, por ejemplo, de la activación en la gestación tardía, es una característica clave del desarrollo, con el aumento de la producción de glucocorticoides fetales que contribuyen al inicio del parto y la maduración de los sistemas de órganos necesarios para la supervivencia extrauterina. El feto responde a las adversidades tempranas con la activación de su eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. HPA es porque es hipotálamo pituitario adrenal. Ahora, ¿qué pasa si hay cortisol materno elevado? Un estudio en adolescentes con trastorno por déficit de atención de hijos de madres con ansiedad antenatal. Se demostró una mayor variabilidad intraindividual del tiempo de reacción hacia el final de la tarea del test de ejecución continua de Conners, que es un test go-no-go. Los factores que influyen en el entorno hormonal prenatal, endógenos, en este caso, o exógenos, pueden producir efectos a largo plazo relacionados con el desarrollo de una atención sostenida a nivel cerebral. O sea, afectan el desarrollo de la atención sostenida a nivel cerebral.
Ya sea por estrés, por malnutrición o por alteraciones del metabolismo, la activación inadecuada del eje del estrés en la madre, hay un aumento del cortisol que afectan a la placenta en su tamaño y la morfología, en los transportadores y en las enzimas, y también en el sistema endocrino de la placenta, que termina afectando y activando el eje del estrés del feto, afectando su crecimiento y el desarrollo normal, y hay una programación de este eje que ya queda activo de por vida, y eso está demostrado en estos estudios que voy a mostrar ahora. Los estudios que son más fáciles de hacer son los que siguen a hijos de embarazadas tratadas con corticoides sintéticos. Aproximadamente el 10% de todos los embarazos están en riesgo de parto prematuro, y alrededor del 70 al 90% de las mujeres en riesgo de parto prematuro reciben comúnmente glucocorticoides sintéticos. Estos son la betametasona y la dexametasona, que son los fluorados. Están indicados para lograr la maduración pulmonar y de otros órganos en desarrollo en riesgo de parto prematuro. Son 25 a 30 veces más potentes que el cortisol y son sustratos pobres de la enzima placentaria 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, que es la que convierte el cortisol en cortisona inactiva. Las ventajas del tratamiento con glucocorticoides prenatales en partos prematuros es que reducen la mortalidad, la morbilidad, el síndrome de distrés respiratorio, se usan para prevenir la hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular, y reducen el número de infecciones neonatales, enterocolitis necrotizante. Hay una reducción de la necesidad de asistencia respiratoria, de discapacidades y de parálisis cerebral. Pero ¿qué ocurre con el coeficiente intelectual o con los trastornos del aprendizaje en estos chicos? Un estudio, un ensayo controlado con placebo en 1858 mujeres, demostró que los recién nacidos en el grupo tratado con corticosteroides repetidos nacieron más pequeños, con una longitud corporal disminuida, una circunferencia de la cabeza disminuida, y estos efectos eran dependientes de la dosis y de la repetición del tratamiento. La administración de glucocorticoides en la gestación tardía produce restricción del crecimiento intrauterino, alteraciones significativas en la función endocrina, activación del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, tanto en el feto como en la vida postnatal, por la programación metabólica a largo plazo, con abolición de la respuesta a la CTH a los 6 meses y al año de edad postnatal, y posteriormente mayor riesgo de trastornos afectivos y del comportamiento. Los estudios en animales han revelado que la exposición a glucocorticoides sintéticos prenatales perturba el desarrollo del cerebro en regiones con elevado número de receptores a glucocorticoides, y estos son la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada anterior y el hipocampo. Múltiples dosis provocaron una reducción del plegamiento cortical normal, tanto en la corteza como en la corteza cingulada anterior rostral en niños de 6 a 10 años, hijos de madres tratadas con glucocorticoides por riesgo de parto prematuro. En un estudio en 2018 se estudiaron los correlatos cerebrales funcionales de la monitorización de conflictos cognitivos en adolescentes que estuvieron expuestos prenatalmente a corticoides sintéticos. Se estudió por medio de potenciales evocados la curva N2, que es a los 200 o 300 milisegundos después del estímulo de conflicto, en test go, no go, como mencioné anteriormente. Los potenciales evocados mostraron menores activaciones en la red frontoparietal, más notablemente en la corteza cingulada anterior, en el precunio y en áreas motoras suplementarias. El precunio se encarga de los procesos de adaptación de conflictos de respuesta y respuestas socioemocionales, mientras que el área motora suplementaria se encarga de la inhibición y la selección de la acción. Acá están las imágenes. En la corteza prefrontal cingulada anterior y en el precunio. Las imágenes que se pueden ver en la comparación de la corteza cingulada anterior y el precunio. En blanco el grupo control y en negro los puntos de los chicos tratados con corticoides sintéticos. El monitoreo de conflictos implica subprocesos de atención dirigida y sostenida, detección de conflictos, inhibición de respuesta, representación del contexto
selección de acciones, flexibilidad cognitiva y regulación top-down. Todo esto son las mismas cosas que fallan en chicos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una teratogénesis funcional de inicio tardío. Los resultados de este estudio indican que la exposición prenatal a glucocorticoides sintéticos produce impactos duraderos en el desarrollo de las funciones cerebrales frontoparietales durante la adolescencia, afectando múltiples facetas del control adaptativo, cognitivo y conductual. El mecanismo sería epigenético. Por el rápido aumento de niveles de glucocorticoides hacia el final de la gestación, se acompaña de grandes cambios en los perfiles epigenéticos del cerebro. El adelgazamiento cortical durante la adolescencia se modularía por la expresión del gen del receptor de glucocorticoides. Para concluir, los trastornos teratológicos conductuales son mucho más comunes que las malformaciones teratológicas clásicas y pueden estar dentro de todos los trastornos psiquiátricos que nosotros vemos día a día. Son anomalías funcionales o estructurales microscópicas, suelen ocurrir en la segunda mitad del embarazo y se manifiestan mucho más tarde en la vida extrauterina. Se necesitan más estudios en animales y humanos para relacionar las patologías psiquiátricas a cada contaminante ambiental o cada sustancia específica que pueda haber estado presente en el embarazo o en la primera parte de su vida extrauterina. Muchas gracias. La licenciada Julieta García Mega. Voy a apagar mi micrófono ahora. Bueno. Buenos días, Juli. Hola. A ver. Un segundito. Ahí está. A ver. Perdón, tengo un problemita con el... A ver ahora. Bueno, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. En esta presentación voy a comentar y explicar un poco cómo se desarrolla el vínculo de apego temprano, principalmente durante el primer año de vida del bebé, para después revisar y comentar algunas aproximaciones sobre cómo influye este vínculo temprano en posteriores dificultades de la regulación emocional en la infancia. Entonces, en primer lugar, quería destacar algunos conceptos importantes dentro de la teoría del apego que tienen que ver con la perspectiva etológica que tiene este enfoque. Un aspecto importante es que el comportamiento de apego tiene una función biológica, que es proteger al niño de ciertos peligros y ayudar de esta manera a la supervivencia. Además, bueno, la forma particular en la que el bebé y su madre vayan organizando este contacto va a ser muy importante tanto en el desarrollo del primer año de vida como en los periodos posteriores también del desarrollo. En este sentido, bueno, muchas de las conductas de apego que después voy a ir comentando apuntan a provocar un cambio en el medio ambiente, o sea, en general lo que tiene que ver es con buscar regular la proximidad del bebé con su cuidador principal. Por ejemplo, bueno, a través del llanto. Entonces, el vínculo de apego entre la madre y el bebé se va desarrollando de a poco, paulatinamente, a través de distintas fases durante el primer año. En el primer año se expresa con mayor intensidad y se mantiene igual, digamos, en este sentido hasta los 3 años aproximadamente, para luego ir expresándose con menor intensidad, con menor frecuencia. Está dividido, bueno, en estas fases, en estas etapas. En esta primera etapa, al nacer, el bebé ya responde al comportamiento de los humanos en general. Se puede observar que reconoce la voz de su madre. Más o menos hacia las 4 semanas ya los bebés muestran preferencia por mirar el rostro humano en comparación con objetos.
Y principalmente en esta etapa, la madre es quien mantiene la proximidad y quien protege al bebé, y el recién nacido está en condiciones para responder especialmente a otros humanos y obtener el cuidado de ellos. Algo importante en realidad en esta etapa es que si las respuestas de la madre van estando en sintonía con los comportamientos del bebé, se van estableciendo entonces patrones más estables de interacción. Y esta fase dura desde el nacimiento hasta las 8-12 semanas aproximadamente. En la segunda etapa, que comienza a partir de los 2 meses, algo importante es que ya los bebés van siendo mucho más activos en la interacción. Esto quiere decir que ellos mismos buscan mantener el contacto con la figura de apego. Y también es para destacar que ya pueden ir diferenciando cada vez más a su madre de los demás, aunque todavía no pueden concebir a la figura de apego como alguien separado de la propia experiencia. La etapa 3 comienza entre los 6 y los 9 meses, y aquí lo importante es que el niño consolida el apego hacia la madre. Se van produciendo cambios importantes, a nivel cognitivo, a nivel motor, comunicacional y a nivel conductual. Una de las cuestiones, por ejemplo, de estos cambios es que ahora el bebé tiene una imagen interna ya de la figura de apego que es independiente de la percepción. Esto es que se produce la permanencia de objeto. Otra cuestión respecto a la comunicación, el bebé ya empieza a usar señales para pedir objetos, atraer la atención del otro, compartir experiencias juntos, y va desarrollando cada vez más su capacidad de exploración, de sociabilidad, y a su vez también los bebés en esta etapa muestran cada vez más cautela frente a personas desconocidas. Principalmente, todas estas conductas en esta etapa y todos estos cambios, como decía recién, van consolidando el apego hacia el cuidador principal, apareciendo estos comportamientos cada vez más complejos que le permiten al bebé organizar y regular la proximidad con su madre de manera cada vez más activa y a su vez ir desarrollando también su capacidad de exploración. Y a partir de esta fase 4, empieza más o menos a partir de los 3 años, y aquí el niño ya empieza a hacer exploraciones cada vez más distantes de su figura de apego. El apego cercano a la madre sigue siendo igualmente muy importante para la supervivencia y para la socialización. Y algo que me parece importante destacar es que resulta adaptativo en esta edad, en lugar de regresivo, que el niño, que el comportamiento de apego en el niño siga fácilmente y permanezca fácilmente activado. Ya, aproximadamente a partir de los 4 años, el niño ya no depende tanto de la proximidad y del contacto, y empieza a formar una relación de apego nueva, porque se da cuenta de que mantiene una relación continua con su madre, con sus figuras de apego principales, estén o no estén en proximidad. ¿Sí? Así que, ahora, para entender cómo influye este vínculo temprano en las posteriores dificultades de la regulación emocional, voy a ir comentando 4 mecanismos. Estos 4 aspectos buscan dar cuenta un poco entre la asociación entre el apego infantil y la relación con los posteriores trastornos afectivos. Entonces, el primer mecanismo o el primer aspecto es la regulación de las emociones. Esto quiere decir que, los procesos de regulación emocional que se van desarrollando dentro de la diada madre-hijo pueden influir en la conformación posterior de los trastornos. Las estrategias, para lidiar con el estrés van evolucionando a partir de estos patrones bien tempranos, dando forma a las respuestas posteriores que tendrá el niño en su vida frente a distintas situaciones desafiantes. Entonces, las estrategias de los niños que tengan apego seguro pueden mejorar su capacidad para tolerar y para controlar el afecto.
En cambio, las estrategias de los niños con apegos inseguros, inseguro evitativo o inseguro ansioso, pueden interferir con la regulación emocional a través de la minimización o exageración de las emociones. Bien, el segundo aspecto es, digamos, el comportamiento observable. ¿Qué quiere decir? Teniendo en cuenta el comportamiento observable de los niños, se pueden comprender desde este enfoque algunas conductas como parte de estrategias disfuncionales en la búsqueda de proximidad. ¿Esto qué quiere decir? A veces algunos comportamientos en niños muy pequeños, aparentemente vistos como disruptivos, en verdad pueden ser entendidos como estrategias específicas de apego para estar regulando los patrones de cuidado. Esto ocurre principalmente, cuando otras estrategias quizás potencialmente más adaptativas han resultado ineficaces, y entonces, en este caso, el llanto, por ejemplo, el llanto, o no cumplir con algunas indicaciones de los padres, y otras formas también, digamos, negativas de búsqueda de atención por parte de los niños, pueden estar cumpliendo la función de regular la proximidad de los padres. Aunque estas estrategias de apego tienen cierta efectividad a corto plazo, es muy probable que vayan sirviendo como una condición para el desarrollo de dificultades después de la conducta en el niño. Bien. Después, en relación al tercer aspecto, vemos cómo el apego influye a nivel, digamos, de las estructuras cognitivas. En este sentido, los patrones de apego lo que van haciendo es conformando también percepciones generales sobre la autoestima y sobre la competencia. A su vez, van marcando, digamos, cómo son las expectativas sobre los otros y sobre el comportamiento de los padres. Entonces, cuando se conforma un vínculo seguro y de confianza entre padres e hijo, ambos van desarrollando modelos recíprocos positivos de esa relación. En cambio, el apego inseguro puede cumplir un rol central en trastornos posteriores, porque a partir de estos intercambios se van consolidando modelos recíprocos que pueden estar caracterizados por la ira, por la desconfianza, por la ansiedad y por el miedo. Y por último de estos aspectos, el cuarto mecanismo son los procesos motivacionales en las relaciones sociales. Esto básicamente quiere decir que el apego puede promover una orientación general positiva o resistente en el niño. Los niños con relaciones cálidas y continentes en la vida temprana tienen más probabilidades de cumplir con las normas y con las directivas de los padres durante la infancia y la edad preescolar. Bueno, por último, revisamos algunos datos interesantes sobre el rol del apego en la comprensión de la psicopatología infantil a partir de una investigación, que es esta que mostramos acá. El proyecto de Minnesota Parent Child evaluó el apego y la psicopatología en una investigación longitudinal. En esta investigación se siguió una muestra longitudinal de 96 niños desde 15 meses de edad a 8 o 9 años, y las relaciones de apego se midieron y se estudiaron en la infancia a través de una medida de evaluación que se llama la situación extraña, y se evaluó el apego en la edad escolar con la prueba de ansiedad por separación. El funcionamiento social se estudió en edad escolar a través de calificaciones de madres y maestros y de observaciones en la escuela y autoinformes de los niños. Bueno, los resultados predictivos mostraron que los niños que habían estado seguros como bebés eran más activos socialmente y positivos en la edad escolar y tendían a informar menos ansiedad social que los niños que habían estado inseguros. Los hallazgos también de este estudio indicaron que el apego seguro funciona como un factor protector en entornos de alto riesgo. Los resultados también sugieren que, además, digamos, que el apego inseguro, combinado con un funcionamiento familiar adverso,
contribuye significativamente en el desarrollo de problemas de conducta posteriores. El patrón de apego más frecuentemente relacionado con trastornos posteriores fue la categoría de apego desorganizado, y esto lo que sugiere es que esta categoría de apego desorganizado puede ser un factor de vulnerabilidad general para problemas emocionales posteriores. Bueno, en conclusión, los resultados indican que un apego inseguro, o sea, en combinación, ¿no?, junto con otros factores de riesgo, como pueden ser un temperamento atípico en el niño, junto con estrategias de crianza ineficaces y junto con alto riesgo familiar, aumentan el riesgo de generar psicopatología a través de trastornos internalizadores o externalizadores. Bueno, para cerrar, cito una frase de Bowley que dice: la calidad del cuidado parental que los niños reciben en sus primeros años es de vital importancia para el futuro de su salud mental. Es esencial para la salud mental que un bebé y un niño pequeño experimenten una relación cálida, íntima y continua con su madre o sustituto materno, en las que ambos encuentren satisfacción y placer. Muchas gracias. Bueno. Bueno, por acá cerramos. Apaga tu audio. Disculpen, estoy con un eco, tenía. Bueno, por acá cerramos por hoy con la disertación de la licenciada Julieta García Mega. Muchas felicitaciones a ella y a la doctora Antonella Rago por brillantes disertaciones. Para mí, muy interesantes los temas tratados del apego y de la psicopatología asociada a los embarazos y a los partos conflictivos. Y esperamos preguntas por mail o por chat o por la forma que estén acostumbrados a hacerlas. Para nosotros tres es la primera vez que participamos en un congreso virtual, así que estamos aprendiendo mucho de esta metodología. Le agradecemos al doctor Carlos Benavente Pintos por la invitación y lo felicitamos por el éxito del congreso. Un saludo a todos.